Bien, ya de regreso en esta mañana de sábado, dejamos sobre la mesa este tema, el tema de la coordinadora y la postura que ha adoptado sobre todo la dirigencia, el secretario general Juan José Ortega Madrigal. Quizá esperábamos el pasado fin de semana una batalla campal, bloqueos, como ya decía Osiris en la primera intervención, un Morelia desquiciado cuando pues lo que sí vimos fue una zona muy resguardada, una zona prácticamente que era imposible penetrar y que bueno, la coordinadora finalmente pues adopta una actitud, creo yo, pasiva. Evidentemente no se iban a poner con Sansón a las patadas y es que ya tenemos un antecedente, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, lo que ha ocurrido tanto con la cuestión previa como con esta pues detención de los líderes magisteriales, que aquí en Michoacán se habla de 28 órdenes de aprehensión contra líderes de la coordinadora. Trascendía, mencionaba Osiris, el viernes 20 de noviembre la detención de pues presumiblemente el líder de la coordinadora en Quiroga, que ya esta semana aclaró Juan José Ortega Madrigal, no es siquiera docente, la persona detenida de nombre Nicolás, se trata de un comunero, dijo en su momento, versión que fue secundada por este consejo de comuneros allá en esta zona. Y bueno, yo quisiera escuchar cuál es su opinión sobre esta postura que ha adoptado la coordinadora. ¿Es estrategia? ¿No le queda de otra? ¿Sí tenemos a una coordinadora debilitada? ¿Qué es lo que está pasando, Siris? Yo creo que están en una etapa donde están revisando realmente cuáles son sus opciones. Y creo que las opciones, no sé ustedes qué piensen, pero realmente se les están acabando. En realidad, anteriormente ellos tenían la facultad y la posibilidad de negociar con el gobierno, de firmar minutas, de marcar la pauta en las negociaciones o en las pláticas. Y ahora pues creo que ya está diferente la situación. Realmente creo que el gobierno federal está retomando el control de la educación. No sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ya el tiempo no lo dirá, pero finalmente sí está tomando la rectoría de la educación y eso deja a la coordinadora finalmente en el lugar que le corresponde. La coordinadora es una parte donde los trabajadores están agremiando para defender sus derechos, pero bueno, Ajá. siempre y cuando pues no transgredan los de los demás. Y creo que en ese sentido pues está regresando al lugar que le corresponde. La coordinadora no es la Secretaría de Educación, la coordinadora no es una institución pública. Y en ese sentido, pues creo que tendría que regresar realmente al lugar que le corresponde, que en este caso pues es la defensa de los trabajadores y sería pues en un ámbito más legal y no en las calles. En esta ocasión hubo firma de minutas, no hubo acuerdos en lo oscurito, porque yo escuchaba incluso en los primeros días de esta semana algunos docentes que ya pues dibujaban algún escenario en el que presumiblemente su líder, Juan José Ortega Madrigal, pudo haber negociado con el gobierno de Michoacán sin que esto se traduzca en un beneficio colectivo, sino en uno particular donde le dijeron, aplácate y mira, todos felices y contentos. Jorge. Bien, coincido totalmente con Osiris. Creo que poco a poco el gobierno debe y está tomando la rectoría de la educación, más allá de si lo está haciendo bien o si lo está haciendo solo o con el apoyo de. Ujú. El trabajo que debe realizar la coordinadora se debe limitar a la defensa de los trabajadores, pero retomando los antecedentes que existen en Michoacán, pues sí, podríamos considerar que está perdiendo el control y el poder que tenía cuando antes, dices tú, Osiris, tenían la facultad de negociar. No, ellos se Poder. autonegociaban, porque finalmente ellos Claro. ponían secretarios de educación y era lo mismo, ¿no? Ahí está Graciela Andrade, ahí está Aída Sagrero en su momento, ahí están los anteriores y seguimos, ¿no? Que ellos ponían secretarios de educación a su antojo. Ahora, la Secretaría de Educación, al menos las cabezas, pues no están en manos de gente afín a los grupos sindicales mayoritarios, aunque la estructura de la Secretaría de Educación sigue penetrada por los grupos magisteriales, entre estos la Coordinadora Nacional de Trabajadores, quienes siguen de alguna manera pues intentando controlar, aunque ahora tienen que pues cumplir con una serie de procesos que ya no están solamente en manos de la autoridad estatal, sino que tienen que ser validados por el gobierno de la República. La postura de la CENTE sí es un poco tibia. Yo esperaba
por los antecedentes también, pues algo más radical. Sin embargo, qué bueno que no pasó a mayores, qué Claro. bueno de verdad. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué no se tuvo una participación muy fuerte de del magisterio michoacano en la evaluación docente? Pues porque no había información, Jesús. Porque el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, pues solamente se limitaba a decir que iba a haber otra prórroga, pero ni siquiera explicaban de qué se trataba. No defendían, como lo hizo este gobierno, el tema de la evaluación docente. La misma secretaria Silvia Figueroa reconoció. ¿Qué pasó? Desinformación. ¿Sí? Más allá de decir las bondades o las desventajas de la reforma educativa, pues no había nada, había vacío de información, y los que ocupaban esta, pues eran los dirigentes de la CENTE quienes pues se encargaron de decirle al magisterio que la reforma educativa laceraba sus derechos. Eso creo que fue lo que llevó a que los resultados no fueran los que se esperaban. Yo decía, y es mi opinión por supuesto, que más allá de los números, lo que importa es de que se están rompiendo inercias, y más sobre todo en este sector, cuando rompen una inercia de este tipo, pues evidentemente no querramos ver que en la primera pues tengamos el 100% de la participación. O sea, ¿qué esperábamos? ¿Que todos participaran? Por supuesto que no, después de lo que se vivió en Michoacán. Poco a poco y de manera gradual será la aceptación, en todo caso, de la reforma educativa. Ahí vemos cuando la descentralización educativa con Carlos Salinas de Gortari, nadie la quería, después todo el mundo la quería. Ahí vemos carrera magisterial, nadie quería entrar a carrera magisterial. Poco a poco lo están queriendo. ¿Por qué? Porque están mejorando sus salarios. No quiero decir con esto que que esta situación va a ocurrir con la reforma educativa, pero los cambios así son. Siempre hay resistencias. Claro. Jairo, para ti, ¿cuál es la situación? ¿Tibieza, negociación en lo oscurito? ¿Cuál es tu postura o tu opinión en torno al tema? En mi postura, digo, no tendría una Yo postura también radical. radical. Mira, llama la atención. Es cierto que, bueno, no se tomaron estas medidas por parte de la coordinadora, y qué bueno, también, qué bueno, porque no lo queremos. No queremos eso también para Michoacán. No queremos ver maestros, como pasó en Veracruz, golpeados por otros también infiltrados, lo mencionaron, eran policías infiltrados que, bueno, golpearon a profesores que se encontraban manifestándose fuera donde estaba la sede haciendo este examen. Qué bueno que aquí no pasó esto, que sí se manifestaron de una manera a lo mejor pacífica, que no llegaron a otras cosas, que no llegaron como siempre los vemos a estos profesores queriendo tumbar puertas, queriendo que se atiendan de esa manera. Pues que bueno, es parte también de la madurez que deben de tener. O sea, claro, se enfrentaron contra una gran muralla, ¿no? Una gran muralla de elementos que estaban ahí resguardando a las personas que estaban dentro haciendo el examen, y creo que todo esto nos lleva a dos puntos. Uno, que si todo este tipo de evaluaciones se va a hacer con la misma seguridad, o si va a seguir esta misma seguridad para trabajar con el sistema educativo, porque creo, estamos hablando que son profesores, más no delincuentes, o al menos con qué te estás enfrentando, ¿no? Porque estamos hablando que hay órdenes de aprehensión, pues bueno, que ya... Que las ejecuten, ¿no? Que las ejecuten. Claro. Entonces, vamos a ver cómo va esto. Esperemos que todo esto se transforme para un beneficio para la educación en general, no tanto también, porque es cierto, de los maestros se tienen que evaluar, claro que sí se tienen que evaluar, y no nada más los maestros. Yo pondría ahí a todos los funcionarios. Claro. Sí, creo que tendríamos que evaluar a todos los funcionarios, también a nuestros diputados, también a quien está gobernando. Entonces son cosas que tenemos que trabajar, y ellos también deben de ver y de voltear también a verse el trabajo que están haciendo como funcionarios, y creo que la sociedad también lo requiere, que se evalúen también ellos. Sin duda. Justificado el gasto, el recurso que se erogó para tal efecto, porque no hay gasto. Escuchaba yo a la coordinadora decir que trasladaron en no hay helicópteros gasto. A los profesores, no hay gasto, que Jesús. fueron en autobús, que hasta le dieron para los viáticos. ¿Por qué no hay gasto? Pero porque sí, ¿cuál es el gasto que se está generando para el gobierno del estado? ¿Y Porque qué dicen? que no hay tal.
O sea, que ese gasto Que no no, existe. que no existe. Pero mira, más allá de los autobuses, que eso se gastaba siempre. O sea, cuando El se sacaban a los desplazamiento, ¿no? maestros a otros estados del país, También les pagaban también pagaban. el viaje. Y también les pagaban viáticos y también les pagaban alimentos. O sea, Pero no ahora- nos debe sorprender que una Pero ahora evaluación se utilizar lleve a cabo. helicópteros de la Policía Federal, Jorge. Bueno, eso Yo sí. creo que Yo, eso... No, adelante. Ahí sí creo que sí, pues bueno, no sé en qué, no sé ni siquiera de dónde salieron esos helicópteros. Yo tampoco, pero O sobre de todo, qué zonas. sobre todo en el entendido de que no pasó a mayores y así queremos verlo, ¿no? ¿Sabes a mí qué me hace pensar que tal vez es una demostración de poder? Se acaba de publicar las últimas encuestas sobre los presidenciables, quienes Ujú. Sí, empiezan claro, a perfilar. Claro, claro. Y me parece que es un momento muy oportuno también para colocar al secretario de Educación dentro de estos Él números. dijo que ya no va, él dijo que no sí, se pues apunta. como todo, ¿no? Estamos muy... También lo dijo muy Silvano, temprano, ¿no? Sí, ya todo el mundo lo dice. Nadie va y al final todo el mundo se inscribe. Y todo se promociona, ¿no? Sí. Y en ese sentido me parece que es una demostración de poder de decir, este secretario de Educación sí le entró con todo, este secretario sí pudo, y creo que el mensaje es muy claro, es un mensaje más político que económico o que incluso relacionado Ahora, con claro, la si, evaluación. si eran docentes los que trasladaron en estos helicópteros, Dicen que eran acarreados incluso. que solo ¿no? para la foto. Quién sabe. Fíjate que decías, Jairo, que se iban a enfrentar con una muralla. No, de hecho ni sabían a qué se iban a enfrentar. Y seguramente es parte también de su tibieza. Ellos perfectamente saben que no es la única evaluación que se va a llevar a cabo en nuestro país. Es la primera, quizá de 5 etapas que se tienen previstas, o 4, Ujú, si no cuatro, me equivoco. 4. Sí, ellos querían conocer la estrategia. Medirle el agua a los camotes. Sí, por supuesto, porque no es la primera. Ahí vienen más. O sea, la coordinadora, dices tú, está en una etapa de madurez, efectivamente. ¿Cómo se iban a enfrentar? Esperemos que esté en esa Sí, etapa, que no ¿no? solo haya sido de porque- pasividad temporal. No, yo creo Porque- que sí. porque deben esa amenaza- es parte, precisamente, su madurez los ha llevado a que no sean tan arrebatados. Y en esta primera evaluación, en este primer, Midiendo la cancha, digamos. sí, claro, si no tuvieran esa madurez, pues yo creo que en la primera se hubieran enfrentado, como siempre ocurría. Pero ahora, con nuevo gobierno, con otras condiciones, Con órdenes sin de el aprehensión, control, órdenes de sin aprehensión. el control de la Secretaría de Educación, sin la sumisión del gobierno del Estado, con órdenes de aprehensión, pues tenían que medirle el agua, ¿eh? Sí, Ahora- lo calificaron fascista, ¿no? Un gobierno fascista, como todo, pues. Lo calificó, bueno, así lo calificaron. Pues Sí, claro. pues Sí, que entonces, era- Sí lo calificaron, Sí lo o sea, calificaron. Gobierno golpeador. por la cuestión de poner. Represor. Sí, Represor, o exactamente. sea, muestras fuerza para debilitar al enemigo. Ahora, vienen 3 etapas más. Vamos a ver el mismo esquema. ¿Se va a repetir la historia? No creo. yo no espero. Yo creo que va a ir bajando la intensidad. Si en esta primera etapa se presentó el 24% de los convocados, tal vez en la siguiente se presente el doble, ¿no? Sería lo esperado, el 50%. Sí. Son 2,000 maestros. Ujú. Yo no creo que haya una situación tal porque el convencimiento, dicen, está permeando, ¿no? Está Decía permeando. Y ¿no? aparte, la Secretaría se de supone Educación. que en enero es cuando saldrá la lista de las primeras personas que tendrán que dejar sus plazas. Dados de baja. Y en febrero es cuando se llevará a cabo la segunda etapa de la evaluación y en donde probablemente habrá no solo los convocados de esta segunda etapa, sino también los que han pedido una segunda Otra oportunidad, oportunidad. según la Secretaría de Educación y que, bueno, se me hace, ¿Está siendo flexible o no está siendo flexible? sí, Yo está creo que siendo sí. demasiado flexible, pero Y tiene también que cómo serlo. van a aplicar la ley a rajatabla, o sea, cuando se trata de un cambio estructural. Y aparte cuando hablamos de que son años donde los maestros no han tenido capacitación, Claro. donde no han tenido actualizaciones incluso desde que ellos egresaron, porque Y también el donde- modelo educativo ha cambiado. No, y donde han tenido todos estos logros a base del chantaje, de la presión, de la negociación por fuera. En fin, vamos a ir a la pausa. Regresamos con más información en esta mañana de sábado. Osiris, muchísimas gracias. ¿Ya te vas? Sí, ya compañeros, tengo ¿Ah, ya? tengo que retirarme. La ¿A dónde verdad vas, es Osiris? que Platícanos. fíjate que hay un compromiso enseguida, entonces apenas Ay, llego. Aquí enseguida. Pero sí, llegaste, Llego- llegaste también así con un compromiso, después de un compromiso. Sí, la verdad es que he estado complicada esta Sí, semana. sí, has tenido Yo mucho creo que tú me trabajo. entiendes perfectamente. en Me ese imagino. Bueno, a veces te sentido. entiendo, a veces. A veces porque yo no tengo la misma afluencia de trabajo. No, tú tienes más todavía. Gracias, compañeros, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.